Hace algunos años, quién sabe cuántos, a cada uno de nosotros se nos habló del regalo de la salvación. Alguien llegó y nos predicó de Jesús y nos dijo, eres salvo. Y algunos cogimos esa información, entendimos como de qué estaban hablando, pero como que la cogimos y la guardamos en un cajón y allí se nos olvidó. Y el objetivo de esta serie que vamos a iniciar es recordarle, sea el caso, enseñarle, sea el caso, o invitarlo a que reciba usted ese regalo y que usted entienda que eso es lo más valioso que usted tiene en su vida. La salvación es el bien preciado más valioso que usted tiene en su vida, solo que no nos acordamos o no lo sabemos. Y como lo tenemos por allá guardado en un cajón, vivimos afanados y preocupados por tantas cosas, metidos en unas circunstancias que no son propias de una persona que posee ese regalo tan grande, afanados por cosas que no son propias de una persona que posee ese regalo tan grande. Entonces, mi objetivo en esta serie es recordarle o enseñarle qué es lo que usted tiene. Le pregunto, ¿es usted salvo? Le vuelvo a preguntar, ¿es usted salvo? Si usted lo dice con seguridad, pues me tomo de esa palabra para decirle qué tan valioso es esto de la salvación. Esa es nuestra serie, ¿cómo fui salvo? ¿Qué fue lo que hizo Dios para salvarnos? Y durante algunos domingos vamos a estar hablando de cosas que hace Dios que están dentro del paquete de la salvación para que tengamos claro qué fue lo asombroso que hizo Dios por nosotros. Y tenemos algunos temas que se los voy a mencionar brevemente. Hoy es el primer tema y vamos a hablar de la elección soberana de Dios. Dios te eligió. ¿Eso qué es? Ya vamos para allá. Dentro de 8 días vamos a hablar de la regeneración, vamos a hablar de la justificación, vamos a estar hablando de la adopción, de la santificación, de la glorificación. Pastor, ¿qué son esas cosas? Son cosas que yo necesito explicarle para que usted entienda qué significa que usted es salvo. ¿Está bien? Entonces, metámonos hoy con nuestro primer tema, la elección soberana de Dios. El título de mi enseñanza es Dios te eligió. Dios te eligió. Pero tengo que hacer una pausa. Antes de predicarle lo que quiero predicarle, necesito recordarle algo. Yo simplemente soy un vocero, un emisor de la palabra de Dios. Es decir, yo no me paro aquí a predicarle mis ideas, ni lo que yo pienso que es, ni lo como debería ser. Yo me paro aquí a coger el mensaje que Dios dio a través de su palabra hace tanto tiempo y a presentárselo a usted y a tratar de explicárselo, pero esas palabras no son mías. Por lo tanto, mi deber no es tratar de empatizar con usted con este mensaje. Mi deber es replicar tal cual está en la palabra de Dios el mensaje que está allí escrito. ¿Me hago entender? ¿Por qué le digo esto? Porque lo que usted está a punto de escuchar a continuación, esa información puede generar una sensación, una emoción de posible injusticia, de inconformidad, de tal vez no entiendo mucho lo que usted está diciendo y con mucho gusto lo hablamos al final. Usted me gasta un cafecito de los que venden aquí afuera y lo conversamos. Pero finalmente el que emitió estas palabras fue el Señor. Entonces, más que conmigo, usted tendría que ir de rodillas al Señor a decirle, no entiendo qué es lo que estás diciendo, lo que está diciendo el pastor. ¿Está bien? Entonces, con eso en mente, ya podemos meternos en el tema de la elección soberana. ¿Qué es, en definición, que Dios elige? Bueno, entendemos qué es elegir, escoger algo, ¿cierto? Bueno, básicamente, en resumidas, esta doctrina, esta enseñanza, lo que dice es que Dios llamó a existencia a toda la humanidad, a los que han vivido, los que viven y los que vivirán. Y el Señor voluntariamente elige a personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, dice la Escritura, o sea, gente de todo el mundo, de todos los tiempos, y los elige ¿para qué? Para atraerlos hacia Él y salvarlos.
sin que haya ningún condicionamiento para la elección de Dios. Es decir, Dios no elige a los correctos, a los morales, Dios no elige a los que se comportan bien. Él no tiene eso en cuenta para la elección. Él elige soberanamente. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo aquí? Se lo voy a leer en las Escrituras. Romanos capítulo 9, versículos del 15 al 16. Es el primer versículo que usted encuentra en su bosquejo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Él, refiriéndose a Dios, el Dios dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Siguiente versículo, el 16, por favor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso resume pues la idea que le acabo de decir. Entonces, pastor, usted me está diciendo que Dios elige a algunos para salvarlos. Y la pregunta es, ¿y los otros? ¿Qué pasa con los otros? ¿No es acaso injusto que Dios elija a unos y que no elija a otros? ¿Cómo sé si yo soy uno de los elegidos para salvación y qué implica que yo sea uno de los elegidos? ¿Le surgen esas preguntas? Bueno, vamos a tratar entonces de resolverlos. Para tratar de alivianar un poco el tema, quiero hablarle de por qué Dios no elige a algunos. Y ese es el primer punto de mi enseñanza. Primer punto, la verdad de todo ser humano. Escriba ahí en su material, la verdad de todo ser humano. Sí que me disgusta cuando una persona sale con un comentario tratando de meter a todos en un mismo costal. Entonces salen frases como, no, a toda persona le gusta viajar. No, no es cierto. Hay gente a la que le gusta quedarse en casa y no le gusta viajar. A todo el mundo le gusta la pasta. No, a todo el mundo no le gusta la pasta. Y solemos salir con esos comentarios. A todo el mundo le gusta esto o a nadie le gusta esto, y eso es como una generalización equivocada porque no es verdad. No a todo el mundo le gusta lo que a uno le tiene que gustar. Pero lo que le voy a decir a continuación, sí es una verdad que le compete a todo ser humano. Esta no es una opinión, esto no es algo subjetivo, es algo que la Escritura dice. ¿Y qué es lo que dice la Escritura sobre todo ser humano? Para empezar a contarle eso, permítame remitirme al inicio de la creación. Dios, el creador de todo lo que existe, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es totalmente creativo. Él es Dios, ¿cierto? Y Él llamó a existencia todo lo que existe en el principio. Él creó el universo en toda su plenitud, y cuando terminó de crear todo lo que existe, ¿qué dijo Dios sobre su creación? Que era buena en gran manera. Todo lo que creó Dios fue bueno. Y la joya de la corona de esa creación fue el ser humano. Dios dijo, voy a hacer un ser y le voy a poner en él cualidades mías. Voy a hacer el hombre a imagen y semejanza. Y cosas que le pertenecen solo a Dios, decidió ponerlas voluntariamente en el ser humano. ¿Qué cosas? La capacidad de razonar, la voluntad, las emociones, los sentimientos, cosas que no puso en otras cosas creadas. Los animales no tienen la capacidad de razonar, andan por instinto. Pero en nosotros puso esas cosas. Pues no puso todo lo que es Él, porque no somos ni todopoderosos, ni omniscientes, ni omnipresentes, ¿verdad? Tenemos algunas cosas de Dios. ¿Para qué Dios creó al ser humano? Muchas razones. Para que fructificara la tierra, para que gobernara sobre todo lo creado, pero dentro de las muchas razones por las que Dios creó al ser humano, fue para su gloria. Es como si Dios le dijera al hombre, mira, yo te creo para que tengas una relación excelente conmigo. Tú eres mi criatura, yo soy tu creador. Incluso tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Y quiero que te relaciones de forma correcta conmigo. Como criatura tienes privilegios, pero también tienes
responsabilidades. Y una de las tantas responsabilidades que Dios le puso al hombre allí en Génesis, a Adán y Eva, fue que le dijo, no comas de un árbol. ¿Lo recuerda? Porque, eso es un debate larguísimo, pero Dios le dijo, no comas de ese árbol. ¿Y quién apareció en escena? En el capítulo 3, la serpiente, el Satanás, con la siguiente pregunta: con que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del huerto. No nos dijo eso, nos dijo que no podíamos comer de ese árbol. Les dijo Satanás, yo sé por qué ustedes no pueden comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque en el momento que coman de él, serán como Dios. Dejarán de ser creación y pasarán a ser como el Creador. Usurparán su lugar. Tendrán todas las posibilidades, todas las cualidades que no tienen, las tendrán. Serán iguales a Dios. Podrán gobernarse y gobernar a voluntad propia. Y nació algo en el corazón del hombre, y es la codicia, el querer ser igual a Dios. Y en ese momento a Eva y a Adán les ganó eso y terminaron comiendo ese fruto. Tremendo momento, con la esperanza y el objetivo de ser iguales a Dios. Pero se acerca el Creador y les dice no. ¿Quieren gobernarse ustedes mismos? ¿Quieren librarse de mi voluntad? ¿No quieren someterse a esta relación para la cual los creé? Está bien, pero no van a vivir en mi presencia. Y los expulsa del jardín del Edén y les entrega la tierra y les dice ahora, gobiérnense ustedes mismos, domínense ustedes mismos. Miren, como entre comillas, miren a ver qué hacen. Y arranca a partir de Génesis capítulo 3. Y eso es increíble, porque los primeros 2 capítulos de Génesis es todo era bueno en gran manera, todo era bueno en gran manera, todo era maravilloso, todo era precioso. Pero en Génesis 3 el hombre decide desobedecer la voluntad de Dios, y de ahí para allá arranca la historia de la humanidad tal y cual la conocemos. Todo el Antiguo Testamento hasta Cristo, todo lo que ocurrió con Cristo, y de ahí para allá todo lo que ha venido pasando. ¿Y qué es lo que nos caracteriza como humanos? Pleitos, problemas, envidias. Entraron las enfermedades, entró la muerte, entraron los problemas, entraron los conflictos. Todo eso entró, y eso es lo que hemos visto de la historia de la humanidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Y está de acuerdo conmigo porque lo vivimos, porque es nuestra realidad. ¿Qué tan grave fue? ¿Cuál es la verdad de todo ser humano? Recuerda que antes del diluvio universal, que yo creo fielmente que hubo un diluvio universal, había un montón de personas viviendo en este mundo. Y es como si Dios pusiera sus ojos en los corazones de todos los habitantes del mundo y lanzó la siguiente frase. Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Se lo puedo volver a leer para que me entienda la dimensión de este versículo? El Señor vio a todos los hombres y vio que la intención de los pensamientos del corazón de todos los hombres era solo hacer siempre el mal. No quisieron volver al Creador. No quisieron regresar a la voluntad del que los creó, sino que siguieron su propio camino. Pastor, pero explíqueme un poco más ese texto. No entiendo, ¿cómo así? En ese momento, recuerde que le estoy hablando antes del diluvio, ¿no habían esposas, mamás que amaran a sus hijos? ¿Cómo así que toda intención era, todo qué? Todo pensamiento de su corazón era siempre hacer el mal? ¿No habían mamás que amaran a sus hijos? ¿No habían esposos que amaran a sus esposas? ¿No habían personas que hicieran cosas buenas por los otros? ¿Y usted qué piensa? Que sí, ¿cierto? Perdón, tomo un poquito de agüita, dame un segundo, por favor. Claro, habían personas que, entre comillas, hacían las cosas bien. Y entonces, ¿por qué el Señor dice que su intención era siempre hacer el mal? Por la razón por la que se hacen las cosas. ¿Para qué fue creado el ser humano?
para la gloria de Dios. El ser humano en el diseño original, la mamá ama a su hijo para la gloria de Dios. El esposo ama a su esposa para la gloria de Dios. Su esposa ama al esposo para la gloria de Dios. No se hace por otra motivación, sino que tiene que ver todo con el hecho de querer honrar al Creador para la gloria de Él. De eso se trata, para eso fuimos creados. Pero en este punto, aunque habían mamás que amaban a sus hijos y habían esposos que se amaban mutuamente, lo hacían por una razón diferente, fuera cual fuera, como sigue ocurriendo hoy en día. Y por lo tanto, todas esas buenas obras no son aceptas delante de Dios porque no son para su gloria. De hecho, por allá dice Isaías que todas las obras de justicia de los hombres, todo lo que los hombres creen que hacen bien, son como trapos de inmundicia para el Señor, porque no se hace por la razón correcta. Y entonces el Señor mandó el diluvio y reseteó la humanidad. ¿Y cuántos humanos quedaron? 8. ¿Y la cosa cambió? Y no ha cambiado. Salomón, muchos años después, escribiendo el libro de Eclesiastés, dice lo siguiente, Eclesiastés 7:20, por favor regálamelo en pantalla. No hay, ¿cuántas personas? No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay ni una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿Y Salomón cuántas personas conoció? Si había alguien recorrido que conoció personas fue Salomón, famoso en el mundo. Y dentro de todas las personas no encontró ni una, ni siquiera él mismo. Y más adelante, después de Cristo, Pablo en la carta a los Romanos va a escribir lo siguiente, Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿cuántos? Todos, eso nos incluye a nosotros, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí mismo, Romanos 3:23, un texto famoso que yo sé que usted conoce, eso es lo que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Cuál es la verdad de todo ser humano? Que el Señor llamó a existencia al ser humano para su gloria y el ser humano dijo, no quiero vivir para tu gloria, quiero manejarme por mi propio criterio, bajo mi propio propósito, bajo mi propia voluntad. Y le pregunto, ¿a usted también le ha pasado? ¿Alguno de nosotros nos obligaron a mentir? ¿Nos obligaron a robar? ¿Nos obligaron a tener malas actitudes con las personas que tenemos alrededor? ¿Nos obligaron a pecar? No, lo hemos hecho de forma voluntaria. Porque hay quienes dicen, el que la embarró fue Adán y Eva, que los condenen a ellos, ¿yo qué culpa tengo? Listo, condenémoslos a ellos, pero dime tú cuántas veces has pecado. Ok, si no has pecado ni una sola vez, pelea. Pero es que, hermanos, la realidad nuestra es que estamos inundados hasta la coronilla de pecados, todos nosotros. Y el Señor, creador de todo lo que existe, soberano, amo y Señor de todo lo que existe, que puede hacer lo que quiera con su creación, como usted hace lo que quiera con su creación. Cuando usted crea algo y no le gusta, ¿han intentado dibujar algo y sale feo? ¿Qué hacen? Cogen esa hoja, la arrugan y la botan a la caneca, ¿verdad? No sé los programadores, aquí los programadores que han intentado crear un programa y le dan correr y no hace el programa lo que ellos quieren que haga. ¿Qué hace con su programa? Lo borra o le hace. El Señor es amo y Señor de toda la creación, que decidió voluntariamente seguirnos teniendo con vida, cosa de Él, pero Él es amo y Señor. Y Él estableció que todo ser humano que no quiera someterse a su voluntad debe vivir separado de Él para siempre. Y eso es lo que llamamos infierno, una separación eterna de Dios. Por lo tanto, por eso le digo la verdad de todo ser humano. ¿Hay algún ser humano exento de esto? ¿Usted y yo estamos exentos de eso? Ahora que tenemos a Cristo, sí.
Pero en teoría, no. Por eso escuche esta frase y guárdela en su corazón, así ya tenga Cristo. Y es: todos merecemos el juicio eterno. La condenación no es injusticia, sino que es justicia. Lo que es justo es que todo ser humano sea condenado. Si queremos hablar de justicia para la humanidad delante de Dios, es que todo ser humano merece estar separado de Él eternamente. ¿Me entiende? Eso es lo justo. Ante esta información que le estoy brindando, imagino que hay dos posibles caminos. El primer camino o la forma de tomar esta información que me parece incorrecta es: ¿y entonces Dios para qué me creó? Si no puedo hacer lo que yo quiera. Me parece que esto es extraño, que esto es raro, no estoy de acuerdo. Me parece que es el colmo que el Señor me diga que voy a estar separado de su presencia por siempre si sigo haciendo mi voluntad. Y entonces le dan la espalda a Dios y pelean con Él y pelean y simplemente se van. Es la forma incorrecta de tomar esta información. Pero hay otro camino, y es, ante esta información, decir: tiene razón, el Señor me creó y yo soy un pecador que le he dado la espalda a Él. No tengo forma de librarme de esto. ¿Qué puedo hacer para reconciliarme con Dios? ¿Entiende las diferencias de las personas que les estoy hablando? Uno responde con soberbia y diciendo: esto no tiene ninguna lógica. El otro responde con humildad delante del Creador y le dice: ayúdame, todavía tengo vida, ¿qué puedo hacer? Ok, acudo a ti, no tengo nada que hacer en mis fuerzas, ¿qué puedo hacer? Si tu corazón se inclina hacia esa segunda opción de humildad, así lleves tantos años en el Evangelio, déjame decirte que eso es una gran evidencia de que Dios te eligió. Eso es una gran evidencia de que Dios me eligió. ¿Cómo así que me eligió? Sí, porque así como es completamente cierto y verdadero que todo ser humano merece estar condenado, también es cierto y verdadero que Dios elige voluntariamente a quienes ha de salvar. Y ese es el segundo punto, y en el tercero espero mezclar todo para que me entienda la idea. Segundo punto: la verdad de que Dios elige voluntariamente. ¿Hasta acá me está entendiendo? Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que usted me entienda estas verdades. Vuelva conmigo a la escena del diluvio. Entonces el Señor termina con la vida de toda la humanidad, deja 8 personas vivas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, ¿verdad? Y ellos inauguran nuevamente toda la civilización humana. De hecho, si no estoy mal las cuentas, creo que Noé vivió como 350 años más después del diluvio. En ese entonces la gente vivía mucho, creo yo, porque las condiciones atmosféricas y climáticas eran diferentes, eran más saludables. Imagino que era por eso. Pero el caso es que de toda esa humanidad que volvió a surgir, ¿usted cree que hubo algún cambio? No, todos los seres humanos seguían siendo los mismos, con las mismas intenciones, olvidados del Creador. Y faltando 20 añitos, bueno, vamos a ponerle un poquito más, 28 añitos para que Noé muriera, ¿sabe quién nació? Adivine quién nació, yo quiero escuchar a ver si se les imagina quién nació. Faltando 28 añitos para que Noé muriera, ¿quién nació? No. Yo estoy seguro que cuando yo leí eso, yo dije: no lo puedo creer, y lo tuve que volver a investigar. Nació Abraham. Es decir, que hubo un momento en la tierra en que Noé y Abraham vivieron al mismo tiempo, y yo dije como: ¿qué? Con tanta separación que aparentemente hay. No, vivieron al mismo tiempo. Y Abraham nace en una tierra llamada Mesopotamia. Los que saben un poco de arqueología saben que allá nace la civilización, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y Abraham, ¿de qué cultura era? ¿A quién adoraba? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba ese hombre? Era un pagano.
Era un hombre que también se había olvidado de Dios, adoraba a otros dioses, vivía de una forma que no le agradaba al Señor. Y el Señor de la nada, porque es de la nada, escribe en Génesis capítulo 12 lo siguiente: un día el Señor se le aparece a Abraham y le dice, y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y bendeciré a todos los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué había en Abraham para que Dios le prometiera semejantes cosas? ¿Me puedes responder qué había en Abraham? Nada. Era un hombre tan pecador como todos los demás. ¿Y por qué lo eligió Dios? Porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, y Dios se compadece de quien se quiera compadecer, y no se trata del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Eligió a Abraham. Y después Abraham tuvo descendencia, muchos hijos muy rebeldes, y finalmente de esa descendencia nace el pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel fue perita en dulce delante del Señor? No, fue un pueblo desobediente, fue un pueblo terco, un pueblo difícil. Pero el Señor les dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8, escúcheme esto por favor, refiriéndose Dios a Israel: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios ¿te qué? Te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te qué, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Oiga, si alguno de nosotros fuera Dios, y gracias a Dios no somos, seguramente no elegiríamos al pueblo de Israel para que fuera nuestro pueblo que nos represente en la tierra. Tal vez elegiríamos pueblos más poderosos, más organizados. No sé, los egipcios, los babilonios, los sumerios, los asirios, que eran pueblos mucho más grandes y poderosos en ese entonces. Pero el Señor eligió al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y así fue en toda la historia del Antiguo Testamento. Fue eligiendo personas que no eran ni las más correctas, ni las más perfectas, ni las mejores, ni las de mejores talentos para cumplir sus propósitos. ¿O es que se olvida de los jueces? ¿Quiénes eran los hombres que Dios eligió para salvar al pueblo de Israel en los jueces? Unas joyitas de verdad. Y así fue a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y llegado el Nuevo Testamento, un día Jesús está hablando con sus discípulos, que usted sabe cuál es el trasfondo de los discípulos. Eran tremendas joyitas. Había uno entre ellos que era guerrillero, con eso le digo todo. Había otro que era como un gota a gota, un cobrador de impuestos. Y entre esos está el grupo con los que se rodea Jesús. Y Jesús es como si le estuviera diciendo: vengan, ¿saben qué? Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El Señor elige. Y para cerrar el panorama completo de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia sobre la elección, quiero recordarles unas palabras que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto y que yo nos la quiero recordar a nosotros, como para que se nos baje un poquito a veces el humito con el que a veces andamos, como de orgullo. Y no, dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues consideren, hermanos, nosotros somos hermanos en Cristo, amén, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, no habían muchos entendidos en ese momento en esa congregación, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo
para avergonzar a los que se creen sabios, a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Es como si Pablo les estuviera diciendo a estos corintios: están muy creciditos, están muy orgullositos. Recuerden que Dios los llamó a ustedes de lo más vil y menospreciado de este mundo. Y yo estaba entre esos, no sé usted. Estoy seguro que el Señor no me salvó a mí por lo correcto que era. Y estoy seguro que el Señor tampoco lo salvó a usted por lo correcto que era. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú estás hoy sentado aquí? ¿Por qué? Aquí y en otra iglesia donde se prediquen correctamente las escrituras, porque no somos una secta. Sí, no es que solo los que pertenecen a la familia cristiana chía son salvos. No. En todo el mundo hoy hay muchas congregaciones donde se reúnen miles y millones de personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación que están escuchando la palabra de Dios y queriendo obedecerla porque le aman. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene usted alguna respuesta para eso? ¿Le parece justo o injusto que el Señor lo haya elegido a usted? No, ni justo ni injusto. ¿Sabe cuál es la palabra? Misericordia. No se trata de justicia o de injusticia, se trata de misericordia, porque si hablamos de justicia, está la verdad de que hablé al principio. Todos estaríamos condenados, pero al Señor le plació. El Señor voluntariamente quiso revelarnos a Cristo y darnos esa salvación tan grande que le conté al principio. Esa salvación que cogimos y la guardamos en un cajón y se nos olvida, pero el Señor quiso de entre toda la multitud de personas que hay elegirte a ti para salvarte. ¿No te sientes especial con eso? Claro que sí, pero si eso te llena de orgullo, de un orgullo incorrecto, pues no es por ahí, es por el contrario, más humildad. Permítame leer un texto un poco más fuerte y tajante sobre este tema, porque es un asunto que Pablo toca en la carta a los romanos. Y Pablo habla del tema de la predestinación. Dentro de 8 días también lo voy a mencionar, pero Pablo inicia esta idea diciendo lo siguiente: tengo profunda tristeza en mi corazón y tengo al Espíritu Santo, a Cristo y a mi conciencia de testigo, dice Pablo, de que yo me iría al infierno separado de Cristo con tal de que mis hermanos judíos que no aceptaron a Cristo se salvaran. Pero no depende de mí, dice Pablo. Y pregunta Pablo, ¿y fue que la palabra de Dios falló? ¿Fue que Jesús falló en su predicación? No. Dios les endureció el corazón para que oyendo no escucharan, para que viendo no vieran y para que exponiéndose a una salvación tan grande no fueran salvos. ¿Por qué? Esa es la porción que quiero leer. ¿Está bien? Le recuerdo que yo solo soy un emisario. Está bien, no me vayan a apedrear aquí. Yo solo estoy leyendo la Biblia. Usted va a pelear es con el Señor. No pelee con el Señor, tenga una actitud humilde con Él. Romanos 9, 14 al 24. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, dice Pablo. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia y no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón. ¿A qué Faraón se está refiriendo? Al que esclavizó a los israelitas en Egipto. Usted ha visto películas de eso, ¿verdad? Te he designado, te he creado con este propósito, con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven,
Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, Pablo es un excelente escritor. Un excelente escritor es el que escribe pensando en las preguntas que le van a hacer sus lectores. Y Pablo aquí está diciendo, sé que les va a surgir esta pregunta. Ahora ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Luego no fue él mismo el que les endureció el corazón? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que él les exige que hagan? No. No digan eso. No guarden ese pensamiento en su cabeza. No guarden esa idea en su cabeza. No es correcta. Porque ¿quién eres tú? Simple ser humano, creación, criatura. Y permítame, yo le he añadido algo acá antes de terminar leyendo el texto. Es que nos andamos creyendo iguales que Dios, de tú a tú. Tú deberías hacer esto, tú deberías hacer lo otro. No me gusta lo que estás haciendo. ¿Perdón? ¿Perdón? Pero es que el Señor nos hizo sus hijos, el Señor nos hizo sus amigos, el Señor nos hizo, y eso no te da el derecho de faltarle al respeto y de entender que tú eres creación de Él y que Él es el creador. Y nos falta mucho esa conciencia en la cabeza y por eso andamos de orgullosos con el Señor y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Vuelvo al texto. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Se lo ilustré ahorita con el dibujo que usted hizo, que le quedó feo. El dibujo le puede discutir a usted, ¿por qué me hiciste así de feo? Cuando un alfarero, ¿saben qué es un alfarero? ¿Cierto? El que hace el barro. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. ¿Y por qué es tan paciente, Pablo? Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria. Y nosotros, dice Pablo, estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. ¡Wow! La lección nos humilla, ¿verdad? ¿Se siente como pequeñito ante esta porción de la Escritura? Yo me siento minúsculo. Nos humilla porque no fue por nosotros. Nos consuela porque Dios nos eligió. Y nos impulsa a evangelizar porque Dios tiene ovejas que aún no han oído. Y ya voy para allá. La elección nos humilla porque no es por mis méritos, pero nos consuela porque Dios me eligió. ¿Sí siente esa sensación de rendición? Señor, gracias. Gracias. No puedo decirte más. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más le decimos al Señor? Sino gracias por habernos elegido. ¿Qué más? No, tienes razón. Me elegiste muy bien porque es que yo soy muy buen profesional. No, tienes razón, me elegiste muy bien porque yo tengo muy buenas capacidades. Nos eligió por gracia y por misericordia. Amén a eso. Amén a eso. Amén a eso. Y nos impulsa a evangelizar, a hablarle a otros, porque no tenemos manera de saber quiénes son y quiénes no son los elegidos de Dios. No hay un botón en los seres humanos acá en la cabeza que alumbre en verde si son elegidos y que alumbre en rojo si no son elegidos. Entonces allá afuera hay millones de personas que Dios eligió
para ser salvos, pero nosotros no sabemos quiénes son. Entonces, por eso la tarea de la iglesia es lanzar las redes del evangelio. Por eso invitamos personas a la iglesia, por eso hacemos eventos afuera, por eso regamos el mensaje del evangelio, por eso somos embajadores de Cristo, para que ese mensaje llegue a toda persona. Y el Señor ha de llamar la atención a ese mensaje a aquellos que Él eligió para salvación. ¿Me entiende? Por eso predicamos. Por eso esta doctrina, esta verdad de que Dios elige, no es contraria a la verdad de que tenemos que predicar. Al contrario, es un impulso a hacerlo. Porque allá afuera ya están tus hermanos, allá afuera están los que el Señor amó. Ve y conócelos, alcánzalos, ámalos, ámalos. Predicamos por esa razón. Siempre me va a causar curiosidad. Aquí voy a meterme con un texto bíblico. No lo voy a leer, lo voy a mencionar, que algunos tal vez no lo conozcan, pero se los voy a narrar. Pablo, ¿cómo se llamaba la vendedora de púrpura? Lidia, en Hechos. ¿En qué ciudad estaba? ¿Filipos? No lo recuerdo. Una imprecisión, me disculpa, el pastor no se preparó hoy para el sermón, perdón. Pablo llega a una ciudad que se llama Filipos, donde a la orilla de un río hay unas mujeres que se reúnen como que a orar no sé a quién o a qué. Y Pablo predica el evangelio y dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia para que creyeran las palabras de Pablo. Hermanos, eso es lo mismo que nos ocurrió a nosotros y es lo mismo que le va a ocurrir a los cientos de miles que están allá afuera, a los que usted y yo les vamos a predicar un día. El Señor les va a abrir el corazón para que crean en el mensaje del evangelio. Amén. Amén. Amén a esa verdad. Amén. Y llegará el punto en el que, y esta es la hermosa promesa, Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, dice Juan en una visión del futuro, de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Después de esto miré y vi una gran multitud, o sea, no son poquitos, son muchos, que nadie podía contar. O sea, ¿usted se imagina cuántos son? Nadie los puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano, pues adorando al Creador. Y hermanos, allá estamos nosotros. Juan nos vio allí. Esto es una visión futura y allí estamos nosotros de pie ante el Cordero de Dios. Le vamos a ver. Entonces, gózate en que el Señor te eligió para salvación. Y apresúrate en predicarle a otros para que esta profecía futura pues la veas cumplida con los otros que están allá afuera. Apresúrate a predicar. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó? ¿Para qué me salvó? Tercer y último punto, la verdad del propósito de la elección. No puedo ahondar mucho en este punto porque en los próximos domingos le voy a predicar de lo que es este punto. Entonces va a ser como un resumen. Aquel que diga, entonces Dios ya me eligió y me salvó y ya voy a vivir de la manera que yo quiera, con un libertinaje y entonces puedo pecar y hacer porque ya soy salvo, está equivocado. Está equivocado. Porque Dios dice, el Señor dice en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, el propósito para el cual nos eligió y nos salvó. Dice el versículo 4 y léalo atentamente conmigo. Porque Dios nos eligió, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y hablamos de eso después. Para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces aquí hay tres razones, tres propósitos que son completamente verdaderos sobre por qué Dios nos eligió. Letra A, para ser santos y sin mancha. Escriba ahí en su material, para ser santos y sin mancha.
¿Cómo puedo ser santo y sin mancha, pastor, si sigo siendo el mismo pecador? Cristo, Cristo. Cuando creemos en Cristo, morimos a nosotros y ahora Cristo vive en nosotros. Y Cristo es sin pecado y sin mancha. Es en Él que estamos guardados y refugiados. Eso se llama justificación. Y lo vamos a ver en unos domingos. ¿Qué significa que Dios me justificó? ¿Está bien? B, para ser sus hijos. El Señor te eligió para que seas su hijo, para que tengas una relación personal con el Señor. Y como todo hijo tiene privilegios, ¿verdad? Su hijo tiene privilegios en su casa, pero también tiene responsabilidades. Como todo hijo tenemos privilegios y responsabilidades, derechos y deberes que están en la Biblia. Y usted tiene que leer las Escrituras para entender cómo espera Dios que se porte un hijo de Él. ¿Está bien? Pero para eso es. Solo un comentario más acerca de un hijo. ¿Cuánto ama un padre a un hijo? ¿Cuánto usted ama a sus hijos, papá, mamá? Mucho. Nos adoptó como sus hijos para amarnos con un amor perfecto. Un amor perfecto, tan grande como el que un papá puede tener por su hijo terrenal, mucho más grande el amor que el padre puede tener por nosotros, sus hijos, para ser sus hijos. Y como último, para su gloria. Ay, esto me encanta, hermanos, porque esto cierra mi sermón. Versículo 6. Nos predestinó, nos salvó, nos eligió para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado que es en Cristo. Para su gloria. Para eso nos creó al principio. ¿Recuerda que se lo dije? El ser humano fue creado para la gloria de Dios, para que haga todo por Él y para Él, para que ame a su esposa, el Señor, para la gloria de Dios, para que una mamá ame a sus hijos, para la gloria de Dios, para que ese ser humano, ahora que ha sido elegido y salvado, viva para la gloria de Dios. Y para eso vivimos nosotros, hermanos. Eso dice Pablo. Ya no hagan nada si no es para la gloria del Señor, ya sea que coman o beban, todo se trata de Él y por Él. Y cuando tú entiendes esta verdad de que el Señor es el creador y que te eligió, vives tranquilamente y en descanso para la gloria del Señor. Acuérdate de tu creador. Pastor, yo nunca había escuchado esta información. De hecho, no sé si alguien viene por primera vez hoy y dice, primera vez que vengo a la iglesia y me toca semejante tema. Bueno, quiero decirte que la puerta de todo esto que vamos a hablar es Cristo. Y Jesús dijo, si quieres la vida eterna, la salvación de la que estamos hablando, cree en mí. Y si en este momento hay esa intención en tu corazón de rendirte y decir, necesito a Cristo, es el Señor que te ha elegido para el día de tu salvación. Y así lleves 20 años en una iglesia cristiana, puede que sin ser salvo, hoy puede ser el día de tu salvación. Entonces les animo a que mientras que suena la música, inclinemos nuestro rostro y oremos un par de minutos al Señor y meditemos en esta palabra.